estamos refiriendo a Aldo Abraham, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Marlene Prado Lima y Miguel Alegre lo saludamos. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Igualmente, Un buenas gusto, noches. estimado. Bueno, estuvo ayer, ¿no es cierto?, por Corrientes en este Congreso de Economía Regional. ¿Qué se pudo sacar como conclusión? Claramente la Argentina hoy necesita un presidente con convicción para encarar las reformas estructurales más urgentes que son necesarias para que tanto argentinos como extranjeros que no queremos hoy que este país pueda tener un futuro de normalidad, empecemos a creerlo, ¿no? Que podemos ser como esos países a los cuales hoy envidiamos porque les brindan oportunidades de progreso a su gente y que a donde se están yendo finalmente nuestros hijos, ¿no? Y nuestros emprendedores. Y la clave de lo que hicieron estos países no es muy distinta a lo que estábamos reclamando en estos días en el Congreso, ¿no? Simplemente que ellos lo hicieron en los últimos 60 años, un sacrificio, un esfuerzo que implicó hacer estas reformas estructurales para adaptar sus economías a un mundo que cambiaba y a una velocidad cada vez más grande. Y el resultado es esto, ¿no? Ellos están progresando mientras nosotros somos un país en vías de subdesarrollo, en vías de empobrecimiento, lo cual no implica que no estemos haciendo un esfuerzo y un sacrificio igual, ¿no? Pero simplemente para no ahogarnos más, en vez de estar haciendo un esfuerzo y un sacrificio para estar mejor a futuro. Abraham, usted como economista y obviamente conocedor del tema, ¿cómo ve las medidas que anunció Milei en su campaña, que anunció Milei post segunda vuelta? Obviamente que todo tiene que ver con la macroeconomía, pero que tiene un impacto en la microeconomía. ¿Cómo ve usted todo eso? Yo creo que es hora de encarar todas esas medidas. En este momento yo ahí escuchaba hace un rato la preocupación que tiene la gente de la construcción, Sí. pero la verdad es que sea quien sea que hubiera asumido como presidente a partir del 10 de diciembre, una de las cosas que se iba a recortar, y porque siempre pasa cuando hay que hacer un ajuste de las finanzas del Estado, porque estamos llegando a una hecatombe y en este momento estamos yendo hacia una hiperinflación, otras veces eran cesaciones de pago que había que evitarlas haciendo un ajuste. Bueno, el sector de la construcción siempre estuvo primero entre los que les cortaron los recursos, o sea, esto no es muy novedoso. Quizás lo novedoso del programa que tiene Javier Milei es resolver este problema que tiene el Estado continuamente para manejar sus finanzas, este exceso de gasto que lleva a que luego se haga el ajuste justamente en los sectores donde no se debería hacer, ¿no? Donde le es útil a la sociedad, porque claramente que haya infraestructura nos es útil a todos los argentinos, pero es donde se puede recortar en la urgencia. Y ahí es donde yo creo que van a venir los cambios, seguramente si este proceso de reforma del Estado que está proponiendo Javier Milei se lleva adelante, lo que vamos a ver es que a futuro va a haber muchos más recursos para la construcción que los que hemos tenido hasta ahora. Muchos más recursos para tener buena infraestructura, porque justamente lo que vamos a tener es un Estado que hoy es excesivamente grande y que si uno se pone a ver si nos presta los servicios que manda la Constitución que nos preste, la verdad es que no los presta a los argentinos, ¿no? Es enorme, hemos votado gente para que vaya, lo administre y nos preste eso o cumpla con esos roles que manda la Constitución y no los cumple. La verdad, así el Estado solamente le sirve a la política y se sirve de los argentinos y nosotros tenemos que lograr que nos sirva a los argentinos ese Estado y que lo podamos pagar y que tengamos más obras de infraestructura, más seguridad, más justicia, todas esas cosas que hoy lamentablemente no nos presta hoy el Estado, ¿no? Abraham, hay mucho cuestionamiento y también incertidumbre con esta cuestión de las últimas declaraciones de Javier Milei, especialmente del cierre del Banco Central y que era innegociable para él. En este caso, ¿cuáles son los pros y los contras de esta medida que quiere llevar a cabo? A ver, lo primero que hay que entender es que no es cierto que Javier Milei haya resignado
el cerrar el Banco Central, más allá de que yo esté o no de acuerdo, ¿no? Lo que es una realidad es que hoy tenemos un Banco Central absolutamente quebrado, que no solamente no tiene reservas propias, sino que está usando más de 10.000 millones de dólares que son ajenos, que tiene una deuda remunerada, todo el tema de las LELIQ que estuvimos escuchando en estos días, que es más de 3 veces el total de pesos que tenemos en la economía los argentinos, ¿no? Lo cual nos da una idea de el grado de quiebre que tiene este Banco Central, y eso es fruto de haber tratado de sostener este cepo, que a lo largo de la historia de la Argentina hemos tenido 22 cepos, 21 de esos cepos los intentamos sostener, todos quebraron al Banco Central como lo tenemos quebrado hoy, todos nos llevaron a una crisis monetaria y cambiaria fenomenal, y además 3 de ellos nos llevaron a las 3 hiperinflaciones que tuvimos, y nos está llevando en este momento a una hiperinflación. Saltar de un cepo del cual hay que salir rápidamente en cuanto asuma el futuro presidente a una dolarización es imposible, pues si el Banco Central está quebrado, ¿no? A lo que hay que hacer es empezar a recuperar la solvencia del Banco Central, y en el tiempo que lleve recuperar esa solvencia, que se puede hacer, bueno, una vez que lo tengamos solvente, yo creo que lo que va a terminar pasando es que los argentinos vamos a tener la opción, a través de un referéndum, un plebiscito, de elegir si vamos a seguir teniendo moneda propia y vamos a hacer como los países vecinos, ¿no? Que tienen bancos centrales solventes y por lo tanto tienen índices de inflación anuales que son la mitad en un año de lo que nosotros tenemos de inflación en un mes, ¿no? O si hemos decidido que no vamos a confiar más en la política argentina y su capacidad de manejar bien un banco central, y bueno, y usaremos el dólar. Pero hasta que no tengamos un banco central solvente, la verdad que ninguna de las dos cosas es una opción, ¿no? Abraham, LELIQ, usted lo decía muy bien, Banco Central, dolarización, ¿todo tiene que ver con todo en cuanto a la inflación? Esta discusión claramente de lo que pasa con el Banco Central tiene que ver con la inflación. Es el Banco Central, en definitiva, el que emite la moneda de los argentinos. Los funcionarios del actual gobierno se hubieran ocupado de llamar a los equivalentes, ¿no?, de los países vecinos, y les hubiera dicho, che, disculpame, ¿cómo hacen ustedes para que los congelamientos de precios les funcionen tan bien, para domesticar a los empresarios, porque no sean tan codiciosos y suban continuamente los precios? La verdad que del otro lado le hubieran dicho, mire, discúlpeme, pero nosotros no hacemos nada de eso que hacen los argentinos. Acá tenemos un Banco Central independiente que lo que hace es, como prioridad, respetar a los ciudadanos y por lo tanto darles una moneda estable y confiable, y para eso solamente produce la cantidad de moneda que los ciudadanos demandan. Si se hubiera dado vuelta y hubiera visto la historia del Banco Central de la Argentina, el 70% o más del tiempo de vida, que empezó allá por mediados de la década del 30 del siglo pasado, hubiera visto que su prioridad fue financiar los excesos de gasto de los gobiernos de turno, y eso lo que hace en definitiva es que produzca mucho más peso de lo que los argentinos necesitamos, y por lo tanto cuando vos producís algo más de lo que la gente necesita, lo que ves es que cae su precio. Pues nosotros lo que estuvimos viendo durante todo este tiempo es que culpa de tratar de financiar excesos de gasto del gobierno hemos estado perdiendo poder adquisitivo en nuestra moneda. Es cierto, el gobierno gasta más, pero nosotros somos cada vez más pobres, porque cuando vos te das vuelta y querés ir con esos pesos que tanto te costó ganar a comprar algo, el señor te dice, mire, este algo vale lo mismo que antes, y eso que usted me quiere dar vale mucho menos, y te pide más pesos. Por eso es que hay mucha gente que está convencida de que la dolarización es el camino, porque para que la gente tenga una idea del grado de estafa, y es verdad que hemos sufrido los argentinos, desde 1970 le hemos sacado 13 ceros a nuestra moneda. O sea, una monedita de $1, imagínensela, ¿sí? Si le hubiéramos dejado todos los ceros y le sacamos desde 1970, diría 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha gente que propone esta solución, ¿no? Porque consideran que los argentinos nunca vamos a ser lo suficientemente maduros cívicamente como para seguir votando a lo largo del tiempo gobiernos que prioricen que el Banco Central sea independiente y que nos dé una moneda estable y confiable, ¿no?
Abraham, obviamente que como siempre se dice, ¿no es cierto?, del dicho al hecho hay un trecho. En estas condiciones actuales, ¿estamos preparados para una dolarización como propone Milei? No, en este momento no, por eso es que justamente ha encarado este proceso que va a ser una salida, para que la gente se lo imagine, una salida del cepo, como fue la única salida de cepo que hemos tenido en la historia argentina, sí, que no fue con una crisis cambiaria y monetaria ni con hiperinflaciones, ¿no? Que fue la salida del cepo de Cristina Fernández de Kirchner con el gobierno de Cambiemos, que se hizo una semana después de que asumieran, y la verdad es que es la forma en la que hay que salir. Eso quiere decir que no vamos a pagar costos en esta salida de cepo, y la verdad es que sí vamos a pagar costos. O sea, cuando uno hace una macana grandota, después paga costos para resolverlo, tiene que hacer un gran esfuerzo y sacrificio para resolverlo. Y acá hemos llevado a la quiebra fenomenalmente a nuestro Banco Central, o sea que lamentablemente nos va a costar ahora. Va a ser un costo infinitamente menor a que si vamos a una hiperinflación. Y en este momento ya estamos, y desde hace meses que estamos, en un proceso hiperinflacionario. Y eso que no ha estallado y que se puede evitar que estalle en una hiperinflación, ¿no? Pero para que la gente entienda, la gente se está empezando a defender. Cuando ven que continuamente desde el Banco Central le sacan a los pesos que tanto le costó ganar poder adquisitivo para financiar al gobierno, lo que hacen es tratan de tener en la menor cantidad de pesos posible, van y los cambian por dólares, cobran el sueldo, salen disparados a los supermercados a comprarse todo lo que es no perecedero que van a usar en el mes. Y eso es una baja de la demanda. Cuando vos bajás la demanda de algo, también lamentablemente ese algo pierde poder adquisitivo. O sea que hoy estamos teniendo una pérdida fenomenal del valor de nuestra moneda, justamente porque no solamente estamos perdiendo poder adquisitivo porque el Banco Central está emitiendo con las maquinitas al rojo vivo, sino porque la gente se está defendiendo, está dejando de mandar pesos. Y eso, cuando se espiraliza, cuando se arma un tremendo círculo vicioso, suele terminar en una hiperinflación, ¿no? Así que claramente acá hay una responsabilidad de la gestión actual y también del futuro presidente cuando asuma, de volver a generar rápidamente confianza para salirse rápidamente de este cepo antes de que nos lleve a una hiper. Abraham, como para comprender mejor y particularmente en realidad quería consultarle, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un cierre del Banco Central con las entidades que dependen en cuanto a sus disposiciones? Por ejemplo, entidades financieras, en este caso los bancos. Bueno, de hecho, no necesariamente debería haber un cierre del Banco Central, ¿no? Cuando se habla de cierre del Banco Central es en su capacidad de emitir una moneda, ¿no? Fundamentalmente. Podría quedar tranquilamente algo que se llame Banco Central de la República Argentina, que lo que haga es emitir las normas prudenciales, ¿no? Los requisitos que tienen que cumplir, las condiciones que tienen que cumplir en el sistema financiero para que ser solventes y líquidos los bancos y después controlarlos. También se le podría poner otro nombre, que creo que es lo que estaba pensando el equipo de Javier Milei, por ejemplo, superintendencia de bancos, ¿no? Como hay superintendencias de seguros, ¿no? Y hacerlo a través de una superintendencia de bancos. En realidad, cuando se habla del cierre, en todo caso, del Banco Central es en su capacidad de emitir una moneda que ellos consideran que cada vez que se la estamos dando a nuestros políticos, y la historia nos condena, debo reconocer, ¿no? Lo usan en vez de pagarnos una moneda confiable y estable para estafarnos y sacarnos poder adquisitivo para poder gastar todo lo que se les ocurre, ¿no? Claro. Abraham, le agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, esperemos que todas las medidas sean en beneficio de los argentinos, obviamente que necesitamos medidas urgentes para poder salir de esta situación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Igualmente, muy amable. Muchas Buenas gracias. noches.